Desempeño como secretario de apoyo en la unidad académica y en esta ocasión tengo el gusto de, un segundo. Hola, perdón, es que tenemos aquí un detalle con la logística de las aulas, pero bueno, les digo, vamos a comenzar. El tema que nos convoca el día de hoy es la libertad de expresión o la libertad de prensa en el modelo de comunicación política mexicano. Bueno, es un tema que reviste particular importancia. Bueno, como varios, por supuesto, que están en la agenda pública, en el marco de estas reformas que acaban recién de ser aprobadas por el Congreso de la Unión y que, pues todo parece indicar que van a ser sometidas a un control de constitucionalidad por parte de la Corte. Después de esto, pues habrá que ver justamente cuáles son las reglas y en general el marco normativo que, pues, subsiste, digamos, como para afrontar tanto los procesos electorales locales que están en marcha en el Estado de México y Coahuila, como pues las elecciones generales que vamos a tener el próximo año, en donde vamos a renovar a las dos cámaras del Congreso de la Unión y a la titularidad del Poder Ejecutivo, además de varias elecciones locales. Bueno, esta exposición está elaborada sobre la base de las reglas que teníamos hasta prácticamente la semana pasada. Es decir, las reglas que derivan de la reforma constitucional en materia eh, política, pero en particular por lo que tiene que ver un segundo, perdón. Denme un segundo, por favor. Les ofrezco muchas disculpas por estas complicaciones. Me voy a tener que cambiar de aula. Denme solo un minuto.
¿Ahí ya me escuchan? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, les decía que la exposición está hecha sobre la base de la reforma que configuró el modelo de comunicación política en 2007, un modelo que está estructurado de una forma muy intrincada, a modo de que incluso en algunas ocasiones resulta de difícil cumplimiento. Esto además de que, bueno, pues evidentemente, derivado de las dinámicas y de las lógicas de la competencia político-electoral, pues a veces suelen cometerse malas prácticas electorales o incluso infracciones, ¿no? Bueno, por supuesto, esto llama profundamente la atención y ameritaría una discusión profunda respecto a estas reglas que configuran el modelo de comunicación política. Comenzaba yo señalando que justamente en el momento en que estamos sosteniendo esta conversación, pues está prácticamente entrando en vigencia un nuevo marco normativo que, entre otras cuestiones, modifica algunas reglas al modelo de comunicación política y habrá que ver cuáles de ellas subsisten. Bueno, pero en particular hay un punto que es, digamos, como la piedra angular o la punta del compás que va a guiar esta exposición y que se refiere a la libertad de expresión, pero acotada a un ámbito muy específico y a una forma muy específica que es la libertad de prensa. Justamente nuestro modelo de comunicación política establece ciertas reglas, incluso no solamente para los actores tradicionalmente políticos, es decir, partidos, candidatos, dirigencias, coaliciones, etcétera, sino también para particulares, como es el caso de los medios de comunicación y en general para toda la ciudadanía, ya que, como lo vamos a comentar con mayor detenimiento en un momento más, pues derivado de esa reforma 2007 a la cual hacía referencia, tenemos una prohibición constitucional respecto a la contratación o adquisición de espacios en radio y televisión, la cual es aplicable no solamente para partidos, candidatos y en general actores políticos, sino también para las y los ciudadanos. Bueno, para la exposición del día de hoy y del día de mañana me voy a permitir apoyarme en una presentación en PowerPoint. Para quien le interese, pues también la ofrezco muy sinceramente. No tienen más que solicitármela por correo electrónico y a vuelta de correo se las puedo hacer llegar, aunque les agradecería que en su caso me den oportunidad para tener la clase del día de mañana y después de ello, con todo gusto, les puedo compartir la exposición. Bueno. El título de la clase o del módulo es este que tenemos en pantalla, la libertad periodística y de prensa en el modelo de comunicación política, que es un módulo que forma parte de este diplomado que ustedes están cursando sobre el procedimiento especial sancionador. Bueno, hay algunas premisas que me parece importante que planteemos desde el inicio de esta exposición y que son justamente las que tenemos en pantalla. Son algunas premisas que pues eventualmente podrían detonar una reflexión mucho más amplia en torno a este modelo de comunicación política. Bueno, en primer término, me parece que es importante tener presente que la libertad de prensa, como ya lo había comenzado a adelantar, es una manifestación de la libertad de expresión, pero por parte de un sector de la sociedad muy específico, de un gremio, que pues es justamente el gremio periodístico, que de manera genérica solemos referir como medios de comunicación y que de alguna manera contribuye a que este derecho a la libertad de expresión también camine por su segunda dimensión que se refiere a la obtención de la información. Este es un criterio que ha estado o que podemos identificar tanto en la propia configuración del derecho en sí, en los distintos instrumentos de derecho positivo, como lo vamos a ver en un momento más, pero también a partir o en razón de los criterios jurisprudenciales que han sido fijados por organismos tan significativos como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bueno, pues en el caso de la materia electoral, evidentemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto a través de su sala especializada como a través de la sala superior.
Bueno, en ese sentido, bueno, pues podemos entender la libertad de expresión entonces en dos dimensiones, una que se refiere propiamente a canalizar pues las opiniones, las posturas, las expectativas, los juicios, etcétera, y otro que se refiere más bien a un input, es decir, a recibir información. Estos criterios a los cuales yo he hecho referencia, quizás uno de los más significativos sea el de la última tentación de Cristo, resuelto por la Suprema Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la proyección de esta película en Chile, nos habla justamente de que para poder emitir una opinión, para poder formarse un juicio, es importante que tengamos información oportuna, veraz y al alcance de la mano, ¿no? Esta es justamente la otra dimensión del derecho a la libertad de expresión, esta que sirve de input, es decir, la que nos nutre de información para poder eventualmente fijar una postura o formular una opinión, articular nuestras ideas y expresarlas, ¿no? Bueno, una segunda premisa que me parece importante compartir se refiere a entender la libertad de prensa como un síntoma y como consecuencia de la democracia. Es decir, en aquellos lugares en donde la libertad de expresión se manifiesta a través justamente del ejercicio del periodismo, sin cortapisas, sin presiones, de manera libre, de manera responsable, bueno, pues estamos hablando de que este ejercicio del periodismo, este ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de esta figura de la libertad de prensa, pues evidentemente es un síntoma, un indicio de un contexto democrático. Claro, en aquellos contextos en donde hay persecución política, en donde hay censura previa, en donde hay un control de los medios de comunicación por parte del Estado, pues es difícil que podamos asumir que estamos entonces en un contexto democrático, ¿no? Entonces, bueno, la libertad de prensa representa, reitero, un indicio, un síntoma, un elemento que nos hace suponer que estamos ante un contexto o inmersos en un contexto democrático. Pero además, esta premisa también se refiere a que el ejercicio del periodismo pues contribuye a esa segunda dimensión de la libertad de expresión a la cual ya hemos hecho referencia, porque naturalmente en la medida en que se genera y circula la información, pues bueno, tenemos más elementos, más insumos como para formarnos un criterio propio. Cuando hay una libertad de prensa acotada, delimitada, que es objeto de ciertos sesgos, pues bueno, evidentemente el derecho a la libertad de expresión de toda la ciudadanía igualmente se ve comprometido, ¿no? Una tercera premisa se refiere a entender la libertad de prensa como un crisol de perspectivas para el conocimiento e interpretación de la realidad. En una democracia, ustedes lo saben perfectamente, uno de los distintivos inherentes a la misma se refiere a la pluralidad, a la diversidad. En una democracia es difícil que logremos unanimidad, como pues ocurría, por ejemplo, en las democracias clásicas griegas, en donde los acuerdos se tomaban pues, prácticamente de forma consensuada. En la actualidad, por el número de integrantes de las sociedades modernas, por la complejidad que éstas tienen y en particular justamente por la pluralidad, por las diversas formas de pensar, de entender el mundo, de interpretarlo, pues bueno, resulta difícil que tengamos unanimidad. Por eso reviste particular importancia la regla de la mayoría. Ante la ausencia de la unanimidad, bueno, pues es importante que por lo menos las decisiones se adopten por la mayoría de quienes integramos una comunidad política, ¿no? Esta es una regla fundamental de los sistemas electorales. Y bueno, para el caso del tema que estamos discutiendo, que es la libertad de prensa, pues por supuesto que esa pluralidad que es distintiva de la democracia también tendría que ser manifiesta. Reitero, en un régimen, en un sistema político en donde no hay esta pluralidad de medios, esta pluralidad de interpretar la realidad o esta pluralidad que se refiere a muchas posibilidades de interpretar la realidad, bueno, pues estaríamos quizás ante
algo que no pudiésemos denominar propiamente como democrático, ¿no? Vemos cómo en el caso de los regímenes autoritarios, por eso es que en muchas ocasiones algunas de las primeras acciones que toman se refieren justamente a el control de los medios de comunicación. En muchas ocasiones, justamente cuando se busca instaurar un régimen antidemocrático, se toma posesión de los medios de comunicación, se expropian muchos de estos medios de comunicación, se retiran las licencias, las concesiones a los particulares, y entonces es el Estado quien monopoliza los medios de comunicación. En ese sentido, pues lo que se hace es justamente reducir esa pluralidad a una sola forma de ver y de interpretar el mundo, ¿no? Entonces, en tal sentido, el hecho de que existan muchas fuentes de información, de que existan muchas formas de interpretar el mundo, de explicarlo, de dar a conocer los eventos noticiosos, pues es justamente una señal de que estamos en un contexto plenamente democrático. Y bueno, solo para citar un ejemplo práctico que tenemos muy a la mano de esto que estoy comentando, pues podemos ver las portadas de los diarios del día de hoy, ¿no? Todas las portadas, me parece que coinciden en función de lo que yo pude observar hoy muy temprano, en dar cuenta en la página principal, en la portada de cada uno de los diarios de circulación nacional, de la marcha multitudinaria que tuvimos el día de ayer en distintas ciudades de nuestro país, ¿no? Pero evidentemente cada medio de comunicación le imprime una perspectiva particular en función de la línea editorial, en función del tipo de lectores o de consumidores de esa información que atienden a un medio en particular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la portada de la jornada refiere este evento, pero con una perspectiva en particular. La portada del Universal también se refiere a este evento, pero con una perspectiva igual en particular. Reforma hace lo mismo, los medios independientes hacen lo mismo, etcétera. ¿Eso de qué nos habla? Pues justamente de este crisol, de esta libertad de prensa como un crisol, como un símil de la pluralidad que existe en nuestra democracia mexicana. Bueno, las últimas dos premisas se refieren, en primer lugar, a entender la libertad de prensa como un mecanismo de escrutinio y de control del poder. Y la segunda, a entender la libertad de prensa o más bien a tener presente que en la actualidad la libertad de prensa también pasa por la horizontalidad en la comunicación digital. Bueno, me refiero primero a la penúltima de estas premisas. En la medida en que tenemos justamente muchas editoriales, muchas formas de interpretar el mundo, lo que sucede en la realidad política, económica y social, bueno, pues en esa medida tenemos muchas formas de establecer mecanismos de control y de escrutinio sobre el ejercicio de gobierno y de la administración pública. Muchos de los recursos y de las políticas y de las medidas que se han adoptado por parte del Estado y de su agencia para combatir, por ejemplo, cuestiones relacionadas con corrupción, con actos de corrupción o con nepotismo o con alguna otra de estas con algún otro de estos vicios que todavía siguen estando enraizados en nuestra administración pública en los distintos ámbitos, federal y local. Bueno, muchas de estas políticas, reitero, acciones gubernamentales o estatales han tenido como origen un trabajo periodístico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el tema de la estafa maestra, el tema de Odebrecht, que es un tema muy delicado que no solamente ha implicado ciertos enjuiciamientos o recursos legales y juicios y demás contra funcionarios públicos mexicanos, sino que el tema de Odebrecht involucra a muchas administraciones públicas en todo el subcontinente latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas acciones emprendidas por el Estado encuentran su origen, aun cuando pueda ser de modo significativo solamente, evidentemente no legal, no político, en el ejercicio del periodismo, ¿no? Y bueno, la última premisa les decía que se refiere a reconocer que hoy prácticamente toda la vida social pasa por las nuevas tecnologías, en particular por Internet y las redes sociales. Y evidentemente el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa no es la excepción. Hoy en día, a partir del uso de las nuevas tecnologías y de plataformas o lo que se conoce como las redes sociales tales como Instagram, Facebook, Twitter y demás, bueno, pues hemos tenido una eclosión
de medios de comunicación, de tal suerte que han surgido muchos medios de comunicación digital e incluso yo me atrevería a decir que varios de nosotros, de nosotras, de nosotres, eventualmente nos hemos convertido en reporteros de ocasión, capturando algún evento en nuestro teléfono celular y después contribuyendo a que esa información circule a través de las redes sociales o bien replicando la información que nos llega a través de redes sociales. Y esto, bueno, pues por supuesto que como prácticamente cualquier cuestión en la vida, tiene por lo menos dos formas de analizarlo, una positiva y una no tan positiva o francamente negativa. ¿Cuál es la forma negativa de esta circulación horizontal de la información? Pues que justamente no hay filtros, ¿no? Entonces, no hay un control del flujo de la información, como ocurre de forma tradicional con los medios de comunicación, en donde suele haber un consejo editorial, en donde se fija una política editorial y se definen los contenidos que se emiten a través de ese medio de comunicación. Bueno, pues en las redes sociales, en Internet, no existe una cosa como estas, ¿no? ¿Qué es lo que genera como consecuencia entonces? Pues la proliferación de fenómenos como las noticias falsas, por ejemplo, ¿no? Un medio de comunicación con un amplio prestigio, pues no se va a arriesgar a dar a conocer una nota que no está corroborada, ¿no? Que puede constituir justamente una nota falsa. Pero nosotros como reporteros de ocasión, pues no nos sujetamos a esas dinámicas y a esas reglas en algunas ocasiones no escritas del periodismo y pues en muchas ocasiones se nos hace fácil simplemente contribuir a generar la información sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, esa parte no es tan positiva, evidentemente. ¿Cuál sí es la parte positiva? Bueno, pues que hoy en día el escrutinio público es mucho mayor. Hoy en día, como les digo, no es necesario que eventualmente interpongamos alguna denuncia o alguna queja, alguna inconformidad de manera formal a través de un buzón de sugerencias, a través de un recurso legal o administrativo, sino que pues podemos contribuir a ese escrutinio del poder, a ese escrutinio de la administración pública a través del uso de las nuevas tecnologías, capturando una imagen, un video, que pueda comprometer a algún funcionario público. Y bueno, pues así podemos citar muchos ejemplos que se inscriben en esta tónica, ¿no? Muchos servidores públicos que se han convertido en lords o en ladies por un actuar que resulta reprochable ante los ojos de la opinión pública y que no son pues realmente sometidos a un procedimiento administrativo o judicial, sino que pues son sujetos a un escrutinio mucho mayor por parte de quienes integramos la opinión pública, de quienes consumimos estos contenidos ahora a través de las redes sociales, ¿no? Por supuesto, también esto tiene muchas aristas, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues resulta que juzgamos y nos convertimos en un tribunal mediático sin que justamente exista una investigación de por medio. En muchas ocasiones damos por verdad algún evento que ocurrió en función de un segmento, de un video o de una parte de un evento que tuvo lugar y que fue capturado en esa memoria gráfica, ¿no? Sin que haya realmente mayor contexto, sin que haya una investigación de por medio y sin que haya incluso algunos elementos tradicionales e inherentes a cualquier procedimiento judicial o administrativo, como puede ser el derecho de réplica o el derecho a pues una defensa, ¿no? En fin, estas son algunas de las premisas que me parece importante tener presentes como parte introductoria del tema que estamos discutiendo. Ahora, el derecho a la libertad de expresión, yo lo he comentado desde el inicio, y esto seguramente ustedes lo saben de sobra, pues en realidad no es un derecho moral, no es un derecho natural, no es un derecho que podamos considerar que pertenece exclusivamente a la esfera de la filosofía, sino que estamos ante un derecho que ha sido configurado en instrumentos de derecho positivo. En ese sentido, ustedes, reitero, seguramente lo saben tanto o mejor que yo, el hecho de que los derechos individuales, los derechos subjetivos formen parte de un entramado de derecho positivo, es decir, de instrumentos que son sometidos o que son un derivado del ejercicio parlamentario, bueno, pues tiene varias implicaciones. Una de ellas se refiere a que el Estado asume ciertas responsabilidades. Ciertas responsabilidades que van en dos sentidos. Por un lado, los derechos digamos que gozan de un ámbito de protección en el sentido de que el Estado tiene que procurar no
trastocar esos derechos que están reconocidos en estos instrumentos, pero por otro lado, el hecho de que estén contenidos en estos instrumentos de derecho positivo, establecen obligaciones al Estado no solamente para no violarlos, sino también para generar condiciones que permitan su ejercicio. En este sentido, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la educación, pues no solamente implican que el Estado no tiene que vulnerar ese derecho, sino que además tiene que generar una infraestructura que permita el ejercicio de ese derecho, que asiste o cuyo titular es cualquier persona que habita en el territorio nacional, ¿no? Entonces, para que podamos ejercer el derecho a la salud, es necesario que el Estado genere inversión o que destine inversión pública para poder contar con un sistema de salud que implique la construcción de hospitales, que implique la formación de cuadros, la capacitación permanente de estos cuadros, médicos, enfermeras, asistentes, etcétera, administrativos incluso, implica inversión también para cubrir pues todos los elementos hospitalarios, camas, aparatos, etcétera, y por supuesto para cubrir el cuadro básico. En tal sentido, el Estado adquiere obligaciones para generar esta infraestructura, estas condiciones que permitan a las personas ejercer de manera efectiva el derecho consagrado en instrumentos de derecho positivo, partiendo por la Constitución, ¿no? Bueno, hablando de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, pues podemos referirnos o asumir la misma tónica, la misma lógica. No solamente es un derecho que tiene que ser preservado por el Estado, sino que se tiene que generar condiciones que posibiliten su ejercicio. Bueno, el derecho a la libertad de expresión para el caso mexicano está asociado evidentemente a lo dispuesto en el artículo 6 y en el artículo 7 constitucionales, ¿no? En el artículo 6 es donde podemos advertir, digamos, el derecho a la libertad de expresión de manera genérica, y en el artículo 7 es donde podemos advertir el derecho a la libertad de expresión entendido en su manifestación de libertad de prensa y libertad de periodismo. Bueno, en el artículo 6, solo como para pues tener un contexto sobre este contenido, tenemos que se reconoce que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Esto es lo que se refiere justo a lo que yo planteaba respecto al no hacer del Estado, es decir, respecto a no violentar este derecho, ¿no? En este caso, pues, la libertad de expresión no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa por parte del Estado, sino en casos muy particulares. ¿Cuáles son estos casos o estos supuestos? Bueno, pues un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o bien que provoque algún delito o perturbe el orden público. Estos supuestos de excepción para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues en la actualidad también pueden ser sujetos a un escrutinio, a una discusión amplia y profunda, porque, por ejemplo, tratar de delimitar el ejercicio de la libertad de expresión por lo que hace a un atentado o un ataque a la moral, bueno, pues puede ser una cuestión muy subjetiva, porque pues a la moral de quién, a la moral de qué sociedad, en qué momento, ¿no? Porque yo estoy seguro que no es lo mismo la moral que existía en el México de 1917, cuando se promulgó la Constitución política que nos rige, respecto a la moral que distingue a las sociedades contemporáneas del siglo XXI, ¿no? En particular la sociedad mexicana de 2023. Entonces, bueno, pues ahí entramos ya en algunos dilemas, ¿no? Sobre qué implica justamente el límite de la libertad de expresión, por ejemplo, cuando hablamos de ataques a la moral, ¿no? Evidentemente, la libertad de expresión sí encuentra, digamos, como un dique mucho más claro cuando se refiere a la vulneración de la vida privada o bien a los derechos de terceros. Esta, de hecho, es una premisa básica en el ejercicio de los derechos, ¿no? Sabemos que yo puedo ejercer mis derechos hasta el límite de no trastocar los derechos de mis pares, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, pues evidentemente tiene que encontrar su límite, su frontera, cuando ya trastoca la esfera de derechos individuales de otra persona, ¿no? Evidentemente, pues también la libertad de expresión puede encontrar sus límites cuando su ejercicio implique la incitación a un delito al orden o la trastocación al orden público. Por ejemplo, pensemos en
una manifestación de la libertad de expresión que se refiere a las incitaciones al odio, a la xenofobia, a la violencia, a la misoginia, pues evidentemente son expresiones que difícilmente, o que prácticamente yo me atrevería a decir que de ninguna forma podrían ser solapadas, podrían permitirse al amparo de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente estos límites creo que sí son mucho más claros en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión. Y bueno, también tenemos que este artículo sexto o artículo 6, la verdad es que a mí no me gusta usar los ordinales en los artículos porque después del artículo 10, pues ya nadie dice el artículo décimo primero, ¿no? O sea, siempre los ordinales los dejamos hasta el artículo décimo, por eso yo mejor siempre los refiero de esta forma. Entonces, bueno, el artículo 6 también incorpora esta segunda dimensión que comentábamos hace rato sobre la libertad de expresión y que se refiere al input, a la obtención de la información. Y literalmente nos dice el artículo sexto o el artículo 6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado, ¿no? En ese sentido, toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En la actualidad, sabemos que, bueno, el artículo 6 es mucho más amplio y que de alguna manera pudiésemos considerar que también nos garantiza el derecho a las nuevas tecnologías, en razón de que, pues también el artículo sexto o el artículo 6 es la base de nuestro sistema de telecomunicaciones, ¿no? En este sentido, bueno, pues el avance de estas nuevas tecnologías y el uso del Internet, pues digamos que puede ser considerado como parte de este input que se reconoce en el artículo 6 y que es, reitero, una vez más, la segunda dimensión de este derecho a la libertad de expresión. Pero bueno, como el tema que nos ocupa no es la libertad de expresión en abstracto, sino una manifestación en concreto que corresponde a un gremio, el gremio periodístico, como lo comentábamos desde hace rato, bueno, pues tenemos que el artículo 7 es el que refiere justamente este derecho, esta dimensión o esta manifestación del derecho a la libertad de expresión aplicado en específico a un gremio, a un sector de la sociedad mexicana. Y bueno, lo que dispone el artículo 7 de la Constitución es que resulta inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Evidentemente no se dice de manera tajante, clara, contundente, que este derecho se refiere a la libertad de prensa, pero al incorporar justamente este elemento de los medios, pues estamos pues de alguna manera asumiendo que se trata de la dimensión de la libertad de expresión respecto a un gremio en particular, el gremio periodístico. Bueno, y esta idea me parece que se complementa de manera todavía más clara con la segunda parte de este primer párrafo del artículo 7, ya que se dice que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, que pudiésemos asumir como censura previa, o bien la restricción de papel para periódicos. Esto, pues evidentemente ya nos da una señal muy clara de que este artículo 7 nos habla de esta dimensión de la libertad de expresión aplicada o cuya titularidad corresponde al gremio periodístico. Bueno, también se dice que derecho no se puede restringir limitando las frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución. En ningún caso pueden secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Bueno, la configuración de este derecho a la libertad de prensa me parece que tiene un claro talante democrático en el sentido de que impone una restricción, una limitante, una prohibición al Estado para justamente monopolizar los medios de comunicación, ¿no? Entonces me parece que podemos advertir ahí una clave democrática muy importante en esta porción de nuestra Constitución. Pero bueno, pues en la actualidad, ustedes como abogados, bueno, doy por hecho que la mayoría de ustedes lo son,
saben perfecto que desde el año 2011 estamos inscritos en algo que se ha dado por llamar un nuevo paradigma en materia de derechos humanos. Un paradigma que tiene tres pilares fundamentales que se refieren a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso 912-2010, igual relacionado con el caso Rosendo Radilla, y la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 aplicado a la Constitución, ¿no? Esos son, creo yo, los tres pilares sobre los cuales descansa este paradigma en materia de derechos humanos, que además también configuran lo que se conoce como el bloque de convencionalidad, en razón de que el artículo corríjame, creo que es el 134 el 133 constitucional, refiere que tanto la Constitución como las leyes que emanan de ella y los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos constituyen la ley suprema de la Unión, ¿no? En este sentido, bueno, pues los tratados internacionales justamente que han sido suscritos por el Estado mexicano, digamos que están prácticamente al rango de la Constitución, aunque también ya la Suprema Corte ha sido clara al señalar que pues están, en palabras propias, apenas un grado abajo de la Constitución. La Constitución es la piedra angular de nuestro marco normativo mexicano, pero evidentemente los tratados internacionales están casi al mismo rango de la Constitución. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que todas las autoridades del Estado mexicano, no solo las jurisdiccionales, no solo los operadores jurídicos, es decir, no solo los jueces, están obligados a respetar los derechos individuales que nos reconoce tanto la Constitución como los tratados internacionales suscritos por México. De tal suerte que, pues lo mismo, un ministro de la Suprema Corte que un funcionario público de ventanilla en el ámbito municipal tienen la misma responsabilidad de vigilar y de asegurar que en el ámbito de su competencia se respeten los derechos que nos asisten a cada uno y a cada una de nosotros, de nosotras. Bueno, en este sentido, en este orden de ideas, pues reviste, por supuesto, importancia que revisemos cuál es el contenido de estos tratados internacionales respecto a el derecho a la libertad de expresión. En tal orden de ideas, podemos referir en primer lugar lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en mi opinión constituye este instrumento, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el punto de inicio de todo el desarrollo de convencionalidad, es decir, todos los instrumentos en materia de derechos humanos de orden supranacional, ¿no? Bueno, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguramente ustedes lo saben perfectamente, pues es el primer instrumento de corte declarativo que suscribieron las naciones con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, quizás con el ánimo de justamente reivindicar la naturaleza humana, la naturaleza de las personas, los derechos que les asisten por el hecho de pertenecer al género humano y quizás también con el propósito de evitar que se vulnerasen estos derechos y que en tal medida se volviesen a repetir eventos tan trágicos, tan dramáticos y tan lacerantes como los vividos en los periodos de fascismo, de nazismo y evidentemente de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estas son quizás algunas de las premisas que alentaron justamente la acuñación de estos instrumentos de derechos humanos que se fueron haciendo cada vez más robustos y más concretos en el sentido de que al principio estos instrumentos eran de corte declarativo, como cartas de buena intención, pero después se convirtieron en pactos, en acuerdos, en cartas que tienen carácter vinculante. Por lo tanto, pues ya no son solamente cartas de buenas intenciones, sino son acuerdos, son pactos justamente que establecen las naciones, los estados parte, los estados que las suscriben y mediante lo cual se comprometen, como ya lo comentábamos desde hace rato, no solamente a no violar los derechos que se reconocen en estos instrumentos, sino también a generar las condiciones para su ejercicio, ¿no?
Por ello es que bueno, los derechos humanos tienen varios principios que contribuyen, digamos, a ir avanzando en esta tónica, en esta lógica de generar esta infraestructura, ¿no? El principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad, el principio de no retroactividad, etcétera, de progresividad, ¿no? Etcétera. Esto con el ánimo justo de que los estados, pues en lugar de retroceder, vayan avanzando en el entramado de esta infraestructura que se requiere para el ejercicio efectivo de los derechos. Bueno, esto por lo que se refiere a la importancia de estos instrumentos, pero les decía, me parece igualmente relevante que nos remitamos al contenido de estos derechos, perdón, de estos instrumentos que se refieren a los derechos que estamos discutiendo, en particular el derecho a la libertad de expresión. Bueno, lo que dispone este artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, que en este instrumento de corte declarativo podemos advertir no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino también algunos elementos que nos permiten pues encontrar o identificar los antecedentes de la dimensión de este derecho que se refiere a la libertad de prensa, ¿no? La que corresponde a ejercer a un gremio en particular. Bueno, a continuación tenemos el contenido del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, como lo he comentado, pues ya no es un instrumento únicamente de corte declarativo, sino es un instrumento que impone obligaciones a los estados que lo suscriben para, por un lado, no violentar el derecho en cuestión y, por otro lado, generar las condiciones para su ejercicio efectivo. Bueno, este artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice en el numeral 1 que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones y en el numeral 2 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Tal derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, es decir, esta segunda dimensión que hemos comentado reiteradamente, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de selección. Y por último, el numeral 3 nos señala que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2, es decir, el derecho a la libertad de expresión de forma explícita, entraña deberes y responsabilidades especiales. Es decir, que el propio artículo 19 nos señala de alguna manera los contornos de este derecho, es decir, los límites a los cuales eventualmente se tiene que ajustar. ¿Cuáles son estos límites? Bueno, pues asegurar el respeto a los derechos a la reputación de los demás, es decir, justamente el no trastocar la esfera de los derechos individuales de terceros, como lo dispone también nuestra Constitución, y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, ¿no? Es decir, pues estos bienes jurídicos igualmente tutelados por el Estado, aunque como les comento, eventualmente pues pudiésemos tener una discusión en torno al el contenido de algunos de estos elementos, como lo que se refiere a la moral pública, ¿no? Bueno, ahora, el ejercicio de la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo, en algunas ocasiones está sujeto a ciertas problemáticas, incluso yo me atrevería a decir que a ciertas amenazas. Y justamente el mapa que tenemos en pantalla nos da cuenta de esto que estoy planteando, ¿no? Este mapa, pues, es una radiografía, un esquema que nos propone esta asociación del gremio periodístico internacional, justamente de Reporteros Sin Fronteras, en donde se hace una identificación de, en el mapa global, cuáles son los espacios, las zonas, los países en donde se puede ejercer el periodismo de una manera más libre, sin que este ejercicio profesional represente una amenaza a la integridad de quienes lo llevan a cabo, y cómo hay pues el contraste, ¿no? Hay ciertas latitudes, ciertos países en donde el ejercicio del periodismo se convierte en una amenaza para quien lo ejerce, ¿no? Para quien lo practica. Entonces, bueno, pues me parece que es muy, muy relevante la información que tenemos en pantalla. Algunos de estos datos, pues a lo mejor no tanto, porque, bueno, pues sabemos que, por ejemplo, en el caso de China, el Estado ejerce un control muy férreo sobre los medios de comunicación. Incluso saben ustedes que, por ejemplo, el uso de Internet
Internet pues es un tanto restringido, no, el acceso a Internet no está guiado por la lógica de mercado como ocurre en la mayoría de los países capitalistas, es decir, si la gente tiene para pagar el servicio de Internet, pues lo contrata y tan simple como eso, ¿no? Además de que en muchos lados, pues el Estado también se encarga de proveer este insumo, ¿no? Esta infraestructura para acceder a la carretera de la información. En el caso mexicano, en razón de que, como les decía, pues pudiésemos considerar que ya el derecho a Internet forma parte del catálogo de derechos humanos que nos reconoce la Constitución, pues el Estado está llevando a cabo esfuerzos como para tener puntos de conexión pública a Internet. Bueno, evidentemente no es el caso de países como China, el caso de países como Cuba, el caso de países como Libia, como Egipto, etcétera. Y bueno, fíjense cómo en el caso de estos países como Libia o Egipto, a pesar de las restricciones, el uso de Internet con todas estas limitaciones, a pesar de este control que tenía el Estado, constituyó un medio sumamente importante para lograr la movilización política que a la sazón contribuyó al derrocamiento, por ejemplo, en el caso de Egipto, del dictador Hosni Mubarak, quien había durado como presidente casi 3 décadas, ¿no? No estoy diciendo que el uso de Internet haya sido un factor determinante como para lograr este cambio político, pero creo que sí es un medio que pudo haber contribuido de modo significativo a la organización política de la sociedad egipcia, en esto que conocemos como la primavera árabe, ¿no? En donde no solamente se dio esta movilización para el caso de Egipto, sino también algunos otros países como Libia, Túnez y demás, ¿no? Bueno, esto de lo que nos habla es de el enorme potencial que tienen los medios de comunicación digitales, incluso para promover un cambio político, ¿no? Aunque esto también hay que verlo con sus limitantes y con sus reservas, ¿no? Bueno, continuando con la información que tenemos en pantalla, pues tenemos como una suerte de semáforo, ¿no? O sea, ya hice referencia a estos países en donde resulta sumamente peligroso, sumamente crítico ejercer el periodismo, pero pues también hay, digamos, otros países en donde estas amenazas o estas dificultades se van graduando hasta poder identificar algunos países en donde prácticamente el periodismo se puede ejercer sin ningún tipo de presión, de cortapisa, sin ningún tipo de riesgo, etcétera. Bueno, no es ninguna casualidad que en los países en donde se puede ejercer de manera libre, segura el periodismo, pues es en los países en donde podemos advertir un gran arraigo democrático, es decir, en los países nórdicos, ¿no? Como Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera, ¿no? O sea, esto de lo que nos habla es de la premisa que comentábamos al principio, ¿no? El periodismo es un indicativo de la salud democrática y al mismo tiempo el ejercicio del periodismo puede contribuir al sostenimiento de la democracia. Bueno, pues esto creo que lo podemos advertir de manera muy clara justamente en estas democracias consolidadas nórdicas, ¿no? Y bueno, pues los demás países del orbe, pues pudiésemos considerar que están así como, por plantearlo en términos muy coloquiales, entre azul y buenas noches, porque pues casi en todos los países podemos ver que el periodismo reviste por lo menos un cierto grado de riesgo, un cierto grado de amenaza. Y desafortunadamente, pues el caso mexicano tenemos ahí, pues una deshonrosa posición, ¿no? Porque pues formamos parte de los países en donde el ejercicio del periodismo resulta o puede resultar sumamente riesgoso. Y esto pues no es solamente una cuestión de percepción, sino que lo podemos corroborar con datos duros, como estos que aparecen en la página, en la lámina siguiente, ¿no? Esta también es información que nos proporciona el propio gremio periodístico, en este caso esta asociación, artículo 19, para el caso mexicano. Bueno, de acuerdo a estos datos que nos aporta esta organización, tenemos que, por lo menos en lo que va del siglo XXI, tenemos 153 asesinatos de periodistas en México que posiblemente están asociados con el ejercicio de su profesión. De este universo, 141 son hombres y 12 son mujeres. Resulta muy significativo
que 47 de estos atentados, de estos asesinatos, se registraron durante las últimas dos administraciones federales, es decir, durante la penúltima administración federal, es decir, la encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y también pues llama profundamente la atención que 33 de estos decesos han ocurrido durante la administración del actual presidente López Obrador, ¿no? Y en el mapa que nos ofrece igualmente esta organización para identificar en qué zonas del país es donde resulta más riesgoso ejercer el periodismo, tenemos que Veracruz ocupa la deshonrosa posición número 1, ¿no? Y que pues los casos más numerosos de asesinatos de periodistas en esta entidad federativa ocurrieron durante la administración del gobernador Javier Duarte, quien, como todos lo sabemos, en la actualidad enfrenta un proceso en prisión, ¿no? Bueno, tenemos que durante esta gestión del gobernador Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó en noviembre de 2016, se presentaron 18 asesinatos de periodistas en la entidad federativa, ¿no? Claro, si uno compara estos números con el universo demográfico de millones de mexicanos y mexicanas, pues a lo mejor puede ser pues, un número mínimo, ¿no? Pero no por ello deja de ser significativo. Igual es como el número de asesinados, personas asesinadas ligadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Van miles de personas que igual a lo mejor no resultan, digamos, realmente significativas con el universo tan amplio de personas que habitamos el país, pero estamos hablando de miles, o sea, cuando se cuentan por miles las personas que mueren, bueno, pues es cuando estamos hablando justo de una epidemia, de una pandemia o de una guerra, ¿no? Entonces, en condiciones ordinarias, el hecho de que podamos identificar miles de personas que mueren por la violencia, algunas de ellas pues por el ejercicio de su profesión, como el caso de los periodistas, bueno, pues a todas luces tendría que llamarnos a una reflexión importante como sociedad, ¿no? Bueno, de hecho, para quien le interese y como dato complementario, les recomiendo el documental que está disponible en la plataforma de Netflix, que se llama El caso Narvarte, que da cuenta de una experiencia en particular de el asesinato de un periodista, de un fotoperiodista, que comenzó a documentar algunas cuestiones ligadas al ejercicio del gobierno justamente de Javier Duarte en Veracruz y que fue objeto de persecución política y que al final terminó siendo asesinado en una situación que no ha sido esclarecida del todo, junto con algunas colegas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, ¿no? Digo, es un caso interesante que además, bueno, pues al ser llevado a la pantalla, en este caso de una plataforma de streaming, pues también tiene este plus, ¿no? Como de producción audiovisual. Bueno, ahora les decía desde el inicio que el tema de la libertad de prensa como una de las dimensiones o una de las manifestaciones de la libertad de expresión que nos reconoce a todas y a todos la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México forma parte, nos reviste particular importancia para el diplomado que ustedes están cursando, porque debido a las características del modelo de comunicación política, pues hay ciertas imposiciones, ciertas restricciones también aplicables a los medios de comunicación, es decir, a los profesionales del periodismo y de la comunicación, ¿no? En ese sentido, me parece importante que pasemos revista a algunas de las características del todavía vigente modelo de comunicación política. Y me atrevo a decirlo así porque, pues como lo comento, las reformas electorales aplicadas a leyes secundarias, pues apenas entraron en vigor la semana pasada que fueron aprobadas por el Senado. Habrá que, pues, llevarlas a la práctica y además, pues, también creo que tendríamos que ver qué es lo que resuelve la Corte en razón de las acciones de inconstitucionalidad que han sido promovidas por distintos actores facultados para ello, ¿no? Pero bueno,
Estas características del modelo de comunicación política, reitero que creo que en la práctica siguen estando vigentes, son a las cuales vamos a hacer referencia a continuación. Pero, ¿cuáles son las causas que dieron motivo a este modelo de comunicación política? Bueno, pues aquí en pantalla tenemos algunas de ellas. Este modelo, como les decía, y seguramente ustedes a estas alturas del partido lo saben, en razón de su experiencia profesional, de su formación académica y también considerando los temas que ya han sido abordados en este diplomado del procedimiento especial sancionador, bueno, pues saben que hubo una coyuntura en el año 2006 que de alguna manera fue la que marcó la pauta para definir las características de este modelo de comunicación política. Y bueno, pues en ese contexto de coyuntura es que podemos identificar estos elementos que tenemos en pantalla, ¿no? En esa elección del 2006, que bueno, pudiésemos citar como la más importante, la más significativa, evidentemente la presidencial, pero estamos hablando de una elección general en donde se renovó tanto el Congreso, bueno, las dos cámaras del Congreso de la Unión, como varias gubernaturas y también varias legislaturas locales, ¿no? Pero bueno, creo que como ocurre casi cada 6 años, la atención principal estuvo puesta en la elección presidencial. Y en aquella elección presidencial del 2006, ustedes recordarán que pues tuvimos una elección sumamente cerrada que se definió por un margen de votación de menos de medio punto porcentual y que colocó a la sociedad mexicana en una grave crisis postelectoral, ¿no? Y bueno, derivado de esa crisis es que se logró el acuerdo de las distintas fuerzas políticas para avanzar una reforma electoral que estuvo centrada sobre todo en el ámbito de la comunicación política. Y esto derivado de varios fenómenos que se presentaron en esa coyuntura que ya he referido y que consiste en la elección presidencial de 2006. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos elementos, de estos fenómenos, de estas causas que motivaron la configuración del modelo de comunicación política? Bueno, pues en primer lugar pudiésemos hacer mención del excesivo monto del financiamiento público otorgado a los partidos políticos. Este es un tema que sigue estando muy en la agenda pública. De hecho, es uno de los elementos que de alguna manera, por lo menos en palabras de quienes han impulsado la reforma, pues la alientan, ¿no? Porque lo que se busca, reitero, en palabras de quienes han promovido esta reforma, de quienes la han caminado, pues lo que se busca es disminuir, digamos, el aparato electoral en aras de hacerlo más económico, ¿no? Más austero. Bueno, es una política de austeridad que pues ha sido, todos lo sabemos, enarbolada por el presidente de la República y que en opinión de su servidor, sin entrar en polémicas, me parece bastante racional. Lo que no me parece racional es que en muchas ocasiones pues estas políticas se hacen sin tener un diagnóstico de por medio, ¿no? Entonces, bueno, pues reitero, no vamos a entrar en Honduras, pero es un tema que sigue estando vigente en la agenda pública, ¿no? El financiamiento o los montos de financiamiento público que reciben los partidos políticos. Bueno, pues es un tema que evidentemente estuvo en el candelero en aquella reforma, perdón, en aquella elección del año 2006. Los partidos políticos tenían mucho dinero y además los partidos políticos podían contratar de forma directa espacios en radio y televisión. Lo que tuvimos en la elección 2006, pues fue justamente una pugna, una contienda que se desahogó sobre todo en los medios de comunicación masiva, en particular en la televisión, esto porque los partidos podían contratar de forma directa espacios comerciales, ¿no? Entonces, bueno, teniendo mucho dinero y teniendo la posibilidad de contratar espacios comerciales, pues lo que tuvimos fue un fenómeno de contaminación mediática, ¿no? De saturación mediática, en razón de que en esa elección general, pues tuvimos muchos spots que estuvieron circulando de manera profusa en los medios de comunicación, en particular en la televisión. También teníamos que en aquel momento, pues las campañas electorales duraban más en comparación con la temporalidad que tienen en la actualidad.
Esta también fue una demanda de hace mucho tiempo y finalmente la reforma 2007 logró definir periodos más cortos para las precampañas y para las campañas electorales, ¿no? Incluso, pues, como ustedes seguramente lo saben, se fijaron ciertos criterios para establecer la duración de las campañas en atención al tipo de elección. Por ejemplo, no es lo mismo cuando va a haber una elección en donde se renueva la gobernatura en el ámbito local o la presidencia de la República en comparación de cuando solamente son elecciones para renovar las legislaturas, sean estas la federal o las locales, ¿no? Bueno, no había en realidad muchas, o mejor dicho, reglas precisas para regular las precampañas, ¿no? En la actualidad, igual, por lo menos hasta la semana pasada, pues había como reglas muy claras que derivan justamente de la reforma 2007 y que, reitero, pues se mantenían vigentes hasta la semana pasada y que muy probablemente pues algunas de ellas van a subsistir, ¿no? Por lo que se refiere a las precampañas, cuándo inician, quiénes pueden participar, cuáles son las características que deben de contener los mensajes, porque por ejemplo ustedes saben que los spots durante la etapa de precampaña se tiene que incluir la leyenda de que el mensaje va dirigido a la militancia partidista, aun cuando pues al transmitirse en un medio de comunicación masiva, pues todas y todos los podamos observar, ¿no? Bueno, teníamos pues lo que ya he comentado, el elevado costo de los procesos electorales, algo que sigue estando muy en la discusión pública, el acceso indiscriminado a la contratación de propaganda política en radio y televisión, la inexistencia de normas para regular la propaganda institucional. Este es un aspecto importante porque recordemos que hasta antes del 2007, justamente, pues no teníamos el artículo 134 constitucional que establece en la actualidad un principio de imparcialidad para los servidores públicos, es decir, que los servidores públicos están impedidos para utilizar los recursos que tienen bajo su responsabilidad y destinarlos a fines electorales. También el artículo 134, entre otras cuestiones, incorpora esta prohibición para la propaganda personalizada, de tal suerte que en la actualidad, pues lo que priva o lo que debiera privar es la propaganda institucional, ¿no? Pero hasta antes de esa reforma de 2007, pues era muy común ver a nuestro gobernador, a nuestro diputado, a nuestro senador, a nuestro presidente de la República, promoviendo las obras que derivaban de su gestión en esa posición, ¿no? Bueno, pues en la actualidad, reitero, este criterio ha sido modificado, está prohibida la propaganda personalizada y lo que tenemos ahora es un criterio de propaganda institucional. Bueno, también en ese contexto de la elección 2006 teníamos la ausencia de mecanismos de fiscalización eficaces. Sabemos que pues a lo largo del tiempo, desde que los partidos políticos cuentan con mayores recursos de financiamiento público, pues también se ha hecho necesario incorporar más robustos mecanismos de fiscalización para ver en qué se gastan ese dinero público los partidos políticos, ¿no? Y no solamente eso, sino también para identificar, en su caso, fuentes ilegales de financiamiento público. Entonces, bueno, los mecanismos de fiscalización se han venido robusteciendo, se han venido haciendo cada vez más sofisticados. En la actualidad sabemos que el INE es la autoridad exclusiva, que en exclusiva se encarga de estos ejercicios de fiscalización y que además tiene que hacerlo en un tiempo récord porque ahora, de acuerdo a las nuevas disposiciones que derivan de la reforma 2014, habrá que ver pues ahora qué implicaciones tiene la reforma de este llamado Plan B, pero bueno, derivado de la reforma 2014, ahora el INE está obligado a resolver todos los procedimientos de fiscalización en un tiempo récord para, en su caso, identificar las acciones infractoras e imponer las sanciones correspondientes, algunas de las cuales se refieren, por ejemplo, a la nulidad de la elección o bien a el retiro o cancelación del registro de un candidato o una candidata que haya trastocado justamente los límites de el tope de gastos de campaña o bien que haya vulnerado en general las reglas de financiamiento y fiscalización. Bueno, tenemos también que en esa elección 2006 se dio un fenómeno de parcialidad institucional y proselitismo desde el poder. Esto ha quedado claro incluso en la sentencia de calificación de la elección presidencial emitida por la Sala Superior del Tribunal, en donde se reconoce la participación o la intervención del titular del Poder Ejecutivo, entonces Vicente Fox Quesada. Sin embargo, en opinión de la Sala Superior en aquel momento, esta intervención no fue determinante como para haber motivado en su caso la nulidad de la elección, ¿no? Por supuesto, pues el fallo está ahí y está sujeto al escrutinio
escrutinio y al análisis de cualquiera de ustedes, ¿no? Y cualquiera de nosotros en general. Bueno, tenemos también que en esa elección 2006 se dio una excesiva difusión de propaganda gubernamental de todos los niveles de gobierno, como no existía el artículo 134 ni la prohibición de la propaganda personalizada, y todo el mundo podía contratar espacios comerciales. Pues teníamos un flujo de información aparentemente institucional que pues, en realidad contribuía de una forma velada y de otras pues más bien explícita a influir en las preferencias electorales, ¿no? Y también un fenómeno muy interesante que se dio en ese contexto de la elección presidencial fue la intervención de actores tradicionalmente ajenos a la contienda política electoral. Es decir, en particular estoy hablando del sector empresarial. Seguramente ustedes se acuerdan de la intervención que tuvo el Consejo Coordinador Empresarial, en particular haciendo campaña negativa contra el hoy presidente de la República, en ese entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. El Consejo Coordinador Empresarial contribuyó en buena medida a difundir este mensaje que incluso sigue teniendo mucha vigencia por parte de los detractores del presidente y que se refieren a calificarlo como un peligro para México, ¿no? Bueno, pues en aquel año 2006, esta campaña negativa no solamente fue impulsada por los actores propiamente políticos, como el Partido Acción Nacional, que era el principal contendiente de la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador, sino también se vio apoyada esta campaña negativa por grupos empresariales, entre ellos bueno, el Consejo Coordinador Empresarial, pero también podemos citar algunas otras marcas que apoyados en su imagen gráfica de blanco y azul hicieron campaña velada en beneficio del candidato postulado por el PAN, quien a la sazón ganaría la elección presidencial, Felipe Calderón, y en contra de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esto es lo que explica, en cierta medida, que en la reforma de 2007, que vendría un año después de esa elección presidencial, se estableció justamente esta prohibición con rango constitucional para que no solo los actores políticos, sino incluso los particulares puedan contratar espacios en radio y televisión. Cualquier persona que contrate espacios en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales, pues evidentemente está violando una norma constitucional y puede ser sujeto a una sanción. Y bueno, el último elemento que pudiésemos considerar, aunque también pudiéramos ampliar más el catálogo, pero bueno, pues para no detenernos demasiado en ello, el último elemento se refiere a el intenso despliegue de propaganda negativa a través de spots televisivos. Bueno, pues algo que ya comenté, una estrategia que fue no solamente implementada por los actores propiamente político-electorales, es decir, partidos y candidatos, sino que también se vio apoyada por particulares como estos grupos empresariales. Bueno, pues estos son algunos de los elementos de las causas que motivaron a la configuración del modelo de comunicación política. Pero ahora quisiera hacer mención justamente de estas características que distinguen a nuestro modelo de comunicación política. Hay quienes consideran que no podemos hablar en nuestro país de un modelo de comunicación política porque no hay una referencia tal ni en la Constitución ni en las leyes, ¿no? O sea, ni en la LEGIPE, ni en la ley de partidos, ni en la Constitución se habla de un modelo de comunicación política, pero a mí me parece que esta es una expresión que más bien pudiésemos considerar como un concepto, quizás incluso de índole académico, que nos ayuda a referirnos justamente a este entramado de normas, de lógicas, de dinámicas que se refieren a la comunicación político-electoral. Y me parece que sí podemos utilizar esta expresión de modelo, pues porque estas normas, características, lógicas y demás, pues son muy particulares en comparación con las que podemos advertir en algún otro país del mundo. Y yo siempre, para no ir lejos, pues hago la referencia al modelo de comunicación política estadounidense, que es el que tenemos a la mano, ¿no? Evidentemente, en el caso del modelo de comunicación política de los Estados Unidos, pues tenemos muchas características que son muy distintas al que tenemos en el caso mexicano, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, el modelo de comunicación política, pues tiene como piedra angular lo que también yo considero que es la piedra de toque de nuestro sistema electoral, que es el principio de equidad en la contienda, ¿no? Si ustedes lo reflexionan, muchas de las normas, muchos de los contenidos de nuestro marco jurídico en materia electoral, pues tienen como propósito justamente
hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, bueno, pues el modelo de comunicación política y el sistema electoral se funda en otros principios. En particular, creo yo, ustedes tendrán la mejor opinión, creo yo que la piedra angular del sistema electoral y del modelo de comunicación política estadounidense se funda en el derecho a la libertad de expresión precisamente, ¿no? Entonces, en el caso de los Estados Unidos, bueno, pues el modelo de comunicación política se funda justamente en este derecho y por eso es que vemos que los contendientes en las elecciones estadounidenses pues se dan hasta con la cubeta. Esto se ve sobre todo en el caso de las elecciones presidenciales, ¿no? Aunque pues también en los distintos tipos de elección, pero creo que es todavía más claro en el caso de las elecciones presidenciales porque ahí vemos cómo incluso los medios de comunicación toman postura a favor de una o de otra opción política. Históricamente, por ejemplo, la Warner y la Fox solían tomar partido en favor del candidato o la candidata postulada por el Partido Republicano en detrimento del demócrata, ¿no? Habrá que ver pues ahora con estos cambios que ha habido en el ámbito empresarial si esta lógica se mantiene, pero históricamente así había sido, ¿no? En el caso mexicano, otro elemento que podemos comparar se refiere a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional sobre el uso de recursos públicos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues en muchas ocasiones se presentan quejas, denuncias que se canalizan por la vía del procedimiento especial sancionador, que es el tema genérico de este diplomado, cuando se utilizan recursos públicos con fines electorales. Y bueno, la interpretación que se hace de eso puede ser muy diversa. Por ejemplo, si un candidato a presidente municipal, por citar un ejemplo, ¿no? Hipotético, busca reelegirse y llega a un mitin en un vehículo utilitario del ayuntamiento en donde él ejerce el cargo, bueno, pues puede ser que eso se considere justo como una violación al artículo 134 constitucional por el uso indebido de recursos públicos. Bueno, esto es una característica y una dinámica muy propia de nuestro modelo de comunicación política mexicano, pero contrastémoslo con el norteamericano. En el caso de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, de la Unión Americana, cuando busca reelegirse, pues puede utilizar el Air Force One y trasladarse a un evento de campaña y a nadie le hace ningún ruido a esto, ¿no? Entonces vean el contraste. Allá se usa el avión presidencial para trasladarse a un evento de campaña, aquí un presidente municipal puede ser denunciado por utilizar un vehículo utilitario para moverse a un evento de campaña, ¿no? Entonces, creo yo que justamente al contrastar esas diferencias, pues podemos hablar de modelos de comunicación política. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de nuestro modelo de comunicación política todavía actual? Reitero que, bueno, habrá que esperar a ver cómo entran en vigor las nuevas leyes aplicadas perdón, las nuevas reformas aplicadas a leyes secundarias y ver qué cambios hay al modelo de comunicación política. Pero creo que todavía podríamos considerar que ese modelo se encuentra vigente y pues habrá que ver qué cosas se desmontan de ese modelo, ¿no? Pero pues estamos en ese impasse todavía, en ese proceso. Bueno, las características de ese modelo que en la práctica sigue estando vigente, creo que en términos generales se resumen en estos puntos que tenemos en pantalla. Por un lado, tenemos que el modelo de comunicación política, como ya lo comentábamos, pues encuentra su base, por lo menos el modelo actual encuentra su base, su génesis, en la reforma 2007, derivado de los fenómenos que se observaron en la elección del año previo, la de 2006, sobre todo en la presidencial, ¿no? Bueno, veíamos que en esa elección presidencial, en particular, pero en general en todas las elecciones, tuvimos un acceso masivo a los medios de comunicación, en particular a la televisión, ¿no? Porque los partidos tenían dinero y podían contratar directamente espacios comerciales. Bueno, en la actualidad, los partidos políticos tienen garantizada su prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión, pero ahora solamente lo pueden hacer a través de tiempos oficiales, de tiempos del Estado que son administrados en exclusiva por el Instituto Nacional Electoral. Esta es una facultad que se le otorgó la autoridad electoral cuando incluso todavía no era nacional, cuando no tenía esta naturaleza ni esta competencia nacional, sino cuando era todavía federal, es decir, cuando era IFE en el 2007 justamente, ¿no? Bueno, pues ahora, desde entonces el IFE y ahora el INE
son las autoridades encargadas de administrar los espacios en radio y televisión, a los cuales tienen acceso los partidos políticos y los candidatos durante la época de campañas, ¿no? Está prohibida contratar propaganda en radio y televisión o acceder a ellos, ¿no? En un momento más hago referencia a esta cuestión del acceso. Bueno, también está prohibida la propaganda personalizada, pero también el artículo 134 constitucional establece ciertos parámetros para regular la propaganda gubernamental. En este sentido, pues sabemos que, por ejemplo, durante el periodo de campañas electorales se tiene que suspender la propaganda gubernamental. No se pueden promocionar obras, no se pueden promocionar programas, salvo los que están relacionados con cuestiones muy específicas, como las de seguridad, las de salud o las de ahí se me fue esta expresión. Cuando hay naturales y demás, ¿no? Estas cuestiones, o sea, cuando hay riesgo para la población o cuando hay algún tipo de amenaza, ¿no? Salvo esas excepciones, todo protección civil, muchas gracias, Lucía. Salvo esas excepciones, cuando hay campañas electorales, toda la propaganda gubernamental debe estar vedada. Ahora, bueno, la propaganda personalizada, ya la comenté, también está prohibida, aunque, bueno, la Constitución, la ley y también algunos criterios jurisprudenciales nos han establecido ciertas formas como para que no haya, digamos, una desvinculación absoluta entre gobernados y gobernantes. Me refiero a que hay ciertas formas, espacios, temporalidades para que los funcionarios públicos puedan dirigirse a sus electores, ¿no? Es decir, cuando rinden sus informes. Pero bueno, pues esto responde, reitero, a ciertos criterios muy específicos, a cierta temporalidad, etcétera. Está prohibido que, por ejemplo, un diputado o una diputada rinda su informe a la mitad de su gestión, ¿no? Por ejemplo, solamente la pueden rendir en el marco del año que están informando y en un periodo de tiempo delimitado. Entonces, bueno, sí hay ciertos mecanismos, ciertas formas como para que haya esta interlocución entre gobernados y gobernantes, entre representados y representantes, ¿no? Pero en general la propaganda personalizada está prohibida, salvo estas excepciones. Bueno, también el modelo de comunicación política derivado de esta reforma 2007, como lo comentábamos, estableció criterios mucho más claros respecto a la temporalidad, funcionamiento, manifestaciones de lo que conocemos como campaña y precampaña, ¿no? También esta reforma ha venido o ha sentado bueno, en primer término reconoce la calumnia como una conducta infractora, ¿no? Pero además, este contenido de la ley ha permitido que a través de interpretación jurisprudencial se vayan delimitando justamente los contornos sobre el ejercicio de la libertad de expresión para evitar que éste se convierta en calumnia, ¿no? Es decir, que trastoque justamente la esfera de los derechos individuales de un tercero, ¿no? Bueno, el tema de calumnia, ustedes lo van a revisar en su oportunidad en un módulo específico en este diplomado, entonces pues no entramos en demasiados detalles. Y bueno, los últimos dos elementos o características genéricas de nuestro modelo de comunicación política se refieren en primer término a esta prohibición de usar recursos públicos con fines electorales y en segundo al uso indebido de la pauta de radio y televisión. Bueno, hay muchas formas de uso indebido de esta pauta de radio y televisión, pero quisiera hacer referencia a una en particular que se refiere al acceso indebido a la radio y la televisión, ¿no? No tiene que ver tanto con la pauta en sí, pero este uso indebido me da pie como para hacer referencia a este acceso indebido en general a la radio y la televisión. Porque lo que nos plantea la Constitución a partir de esta reforma 2014 es que, 2007, perdón, es que está prohibido contratar
o adquirir espacios en radio y televisión. Y bueno, nominalmente, lexicalmente, pues como que podemos inferir a qué se refiere una y otra cosa. Pero esto lo quisiera ilustrar de manera pues más contundente a partir de experiencias concretas. Y quisiera referir experiencias en torno a conductas que han sido asumidas por partidos políticos para tener un acceso indebido a la televisión en particular. Y estas conductas, estas prácticas se refieren a cuando los partidos políticos han contratado publicidad fija en estadios de fútbol, pero en partidos que son transmitidos por televisión. Entonces, ahí lo que tenemos es no una contratación de un espacio en televisión, pero sí un acceso indebido a este medio, porque lo que hizo el partido o lo que han hecho los partidos políticos, reitero, es contratar esta publicidad física que se coloca en esto que se conoce como unimetas, que antes eran, pues digamos, utilizadas a partir de un mecanismo rústico que era simplemente ir corriendo lonas en rodillos, ¿no? Y así iban cambiando la publicidad. Ahora pues ya se ha vuelto esto más sofisticado y tenemos pantallas electrónicas, ¿no? Bueno, pues en esas unimetas o univallas que se ponen a lo largo de la cancha, pues ustedes lo han visto, se publicitan productos, ¿no? Entonces, pues los partidos políticos han en algunas ocasiones contratado estos espacios que pues constituyen en efecto pues propaganda fija, porque lo ven solamente, esta es la premisa de la cual parten, lo ven los asistentes al estadio de fútbol, pero resulta que en muchas ocasiones, pues esos partidos de fútbol son transmitidos, por lo cual, pues caen en este supuesto de infracción que se refiere a tener un acceso indebido a la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una experiencia muy concreta que nos da cuenta justo de cómo eventualmente se puede tener un acceso indebido a la televisión sin que necesariamente se contrate, ¿no? Bueno, a continuación quisiera que nos empezáramos a enfocar en estas reglas del modelo de comunicación política, pero aplicables en específico al tema que, digamos, constituye el eje de esta discusión, que es la libertad de prensa y como una manifestación de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, quisiera que a continuación revisáramos algunos de estas esferas del modelo de comunicación política, algunas de estas subáreas en donde podemos advertir justamente implicaciones a el ejercicio del periodismo, ¿no? Pero bueno, hasta esta parte quisiera consultarles si hay alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a destinar los siguientes 8 minutos a revisar quizás un par de láminas y la discusión la retomaremos mañana justo en el punto donde nos quedemos para pues identificar, como les digo, estas esferas o estas subáreas del modelo de comunicación política que tienen implicaciones para el ejercicio del periodismo. Bueno, en primer lugar, tenemos esto que ya hemos referido, que se refiere a la compra y adquisición. Es una prohibición que está contenida en el artículo 41, en la fracción 3, apartado A de nuestra Constitución Política. Y textualmente se dice que los partidos políticos y los candidatos, en ningún momento podrán contratar o adquirir, ya sea por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad en radio y televisión, ¿no? Esto pues ya ha quedado muy claro. Los partidos políticos tuvieron un exceso durante las elecciones 2006 y por lo tanto, como resultado de ello, la reforma se plantea que los partidos siguen teniendo su prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión, cuyo origen se remonta a la reforma de 1977, pero ahora con una nueva modalidad, ¿no? Únicamente a través de tiempos del Estado que son administrados en exclusiva por el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Pero tenemos esta otra parte que también ya hemos comentado insistentemente. Ninguna otra persona física o moral, es decir, ni las personas en lo individual, ni los consorcios, ni las asociaciones, ni las empresas, perdón, ya sea a título propio o por cuenta de terceros, pueden contratar tampoco propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero, porque también esta eh, disposición es muy importante porque pues también puede que eventualmente se pueda caer en alguna trampa, ¿no? O sea, a lo mejor algún partido político se pone vivo y contrata publicidad con una campaña, perdón, con una empresa extranjera que tiene señal en México, ¿no? Entonces, pues, si no existiera esta disposición, eventualmente, pues, podría justificar ese acceso a radio y televisión. Pero, bueno, pues existe justamente esta limitante de tal suerte que, pues, en general se prohíbe que cualquier contenido que sea transmitido en territorio nacional haya sido contratado por particulares o por partidos políticos y candidatos, ¿no? Es decir, que se cierre la puerta por completo y solamente se confirma que el acceso a radio y televisión de candidatos y partidos es exclusivamente a través de los tiempos oficiales administrados por la autoridad administrativa. Bueno, en el año 2014, ustedes saben que tuvimos una nueva reforma, la última gran reforma hasta antes de esta que ahora está entrando en vigor, ¿no? Bueno, esa reforma del año 2014 configuró todo el sistema electoral a efecto de que tuviéramos un sistema nacional de elecciones, porque se creó el Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE, se le otorgaron, por lo tanto, nuevas atribuciones y competencias, algunas de las cuales, hasta antes de esa reforma, recaían en los institutos electorales locales. Bueno, pues a partir de esa reforma, el INE asumió varias de estas funciones, como lo que se refiere a la fiscalización, lo que se refiere justamente a la administración de espacios en radio y televisión, etcétera, ¿no? Bueno, hubo muchos elementos que incorporó esa reforma, pero para el tema que nos ocupa, me parece importante hacer el señalamiento de las modificaciones que se imprimieron al sistema de nulidades, porque se incorporó un par de elementos que tienen relación con el tema que estamos discutiendo. En ese sentido, en el artículo 41, fracción cuarta de nuestra Constitución, se estableció que, o se dispuso que la ley electoral tendría que establecer el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Y bueno, el caso o el supuesto que me interesa comentar acá es el que se refiere al inciso B, en donde se señala que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Es decir, que ya teníamos claro esto, ¿no? Que los particulares y los candidatos y partidos tienen prohibido contratar espacios en radio y televisión, pero ahora se liga con el sistema de nulidades, de tal suerte que si un partido o un candidato compra o adquiere espacios en radio y televisión, esto, además de ameritar una sanción para quien comete este acto infractor, puede tener como consecuencia jurídica la nulidad de la elección, ¿no? Entonces, si yo rompo el piso del tope de gastos de campaña, ese actuar puede tener como consecuencia, reitero, que la autoridad competente, en este caso un tribunal electoral, decrete la nulidad de la elección en cuestión. Y además se establece que quien trastoque bueno, no para el caso de radio y televisión, pero es que estaba pensando también en la otra causal de nulidad que se incorporó con la reforma 2014, que se refiere a rebasar el tope de gastos de campaña hasta en un 5%. Se dice que, bueno, quien rebase el tope de gastos de campaña por un margen superior a ese 5%, podría igualmente motivar que se decrete la nulidad de la elección y además eso podría generar que se le impida al candidato en cuestión que participe en la elección extraordinaria, ¿no? Entonces se incorpora, digamos, un elemento inhibidor mucho más fuerte, mucho más contundente para evitar que pues, se vulnere la normativa electoral. Bueno, quizás hasta aquí pudiésemos dejar la exposición del día de hoy. El día de mañana vamos a revisar algunas otras de estas áreas del modelo de comunicación política que guardan relación con los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo, y además vamos a comentar algunos casos que han sido resueltos por el Tribunal Electoral y que han fijado criterios importantes para proteger o tratar de proteger
justamente el ejercicio del periodismo y como para pues maximizarlo en el ámbito comicial, a pesar de estas restricciones que el propio modelo le imprime a ese ejercicio de la profesión. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaríamos la sesión del día de hoy. Mañana, pues sí, espero que comencemos, si no a las 9 en punto, pues con un margen de tolerancia quizás de 10 minutos. A las 9:10 yo espero que ya estemos conectados sin que se vuelva a presentar algún inconveniente o algún accidente como los que tuvimos, o bueno, en particular tuvo su servidor. Respecto a los cuales, pues les reitero de nuevo mis muy sinceras disculpas. Bueno, pues hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna aportación, algo que nos desee compartir? Bueno, nos consulta Patricia que, qué implicaciones tiene que ciertos grupos afines a X candidato realicen propaganda electoral en aras de destapar o posesionar dicho candidato o candidata, y que esta situación sea atribuible a la posible candidata o candidato, y que ésta diga que no lo hizo ella y hace un llamado a dichos grupos a evitar esos actos. Bueno, supongo que está pensando en el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues sobre esto ya tuvimos un posicionamiento de la sala especializada que pues considera que el asunto es algo complicado, es muy complejo, hay muchas aristas que podemos destacar, ¿no? Quizás incluso lo incorpore a los casos que vamos a discutir el día de mañana, aunque no se relaciona propiamente con la libertad de prensa, ¿no? Pero bueno, lo que podría comentar es que, bueno, evidentemente eso de lo que nos habla es de un ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, ¿es un ejercicio legítimo y legal de la libertad de expresión? Bueno, pues ahí es donde entramos ya en ciertas complicaciones, porque de acuerdo a las características del modelo de comunicación política que estamos discutiendo, hay ciertos límites al ejercicio de la libertad de expresión, no solamente para los periodistas, sino incluso también para los ciudadanos, como el caso de esta restricción constitucional para contratar espacios en radio y televisión, ¿no? Entonces, es válido que un conjunto de ciudadanos apoyen a una candidata, a una precandidata, o a un candidato, un precandidato, pues eventualmente puede ser válido. Ahora, eso puede tener varias implicaciones, como el hecho de que la candidata o el candidato en cuestión no se deslinde, porque evidentemente aún el rasero, digamos, ¿no? El criterio para juzgar la actitud de un candidato respecto a la actitud que tiene un ciudadano, pues es diferente, ¿no? Igual la sanción que eventualmente se pueda imponer a un candidato o a un ciudadano puede ser diferente. Por ejemplo, quisiera referirme rápidamente al caso del Partido Verde Ecologista de México y la intervención de influencers que tuvieron no en esta elección 2021, sino en 2015. Ahí se impuso una sanción al Partido Verde Ecologista de México por lo que se conoce como por culpa invigilando, porque el Partido Verde tuvo conocimiento de que un conjunto de personas con reconocimiento público emitió en el periodo de veda electoral mensajes en apoyo a las campañas y a las propuestas del Partido Verde Ecologista de México. Entonces, el partido fue sancionado porque no se deslindó oportuna ni eficazmente de esos mensajes de apoyo. Sin embargo, para el caso de los ciudadanos, no se impuso ninguna sanción porque se consideró que estos habían ejercido su libertad de expresión de manera auténtica, ¿no? Incluso este asunto contribuyó a generar la jurisprudencia 16, 17 y 18, las jurisprudencias 16, 17 y 18, 2016, 2015, que, entre otras cuestiones, nos hablan de que los mensajes que se difunden a través de redes sociales gozan de una presunción de espontaneidad, y para derribar esa presunción, pues se tienen que presentar los elementos de prueba que se consideren atinentes, ¿no? Entonces, bueno, para volver al asunto de si es válido que un conjunto de ciudadanos apoyen a un candidato o a una precandidata o precandidato, bueno, pues eventualmente pudiese considerarse que es válido, ¿no? Pero si hay algunos elementos que nos hablan de que más bien se está actualizando una conducta infractora, por ejemplo, si hay recursos de por medio, si hay desvío de recursos públicos para la contratación de espectaculares y de espacios visuales, bueno, pues ahí ya entramos en un tema delicado, ¿no? Si
Si la candidata o el candidato o precandidata no se deslindan oportunamente, pues también pueden caer en infracción. Por ejemplo, en este caso fue el criterio que adoptó la sala especializada. Le pidió a la jefa de gobierno que se deslindara oportunamente y que además solicitara a sus partidarios o a las personas que lo apoyaban que se abstuviesen de realizar este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también parece que ahorita puede eventualmente cambiar en razón de las modificaciones que se imprimieron a la Ley General de Comunicación Social, porque ustedes recordarán que derivado del ejercicio de revocación de mandato, también hubo muchas manifestaciones de funcionarios públicos que invitaban a participar en la revocación de mandato y que además no solo eso, sino que imprimían ahí algún mensaje en particular con cierta jiribilla, ¿no? De hecho, muchos de los partidarios o de los promoventes del ejercicio de participación ciudadana le daban, bueno, de revocación de mandato, pues, le daban un cierto giro, ¿no? Porque el ejercicio de revocación, pues, por definición implica sujetar a el juicio ciudadano la continuidad de o mejor dicho, la suspensión del encargo que previamente se le dio a un funcionario público. Y aquí el giro que se le daba era, pues, más bien como de confirmación, ¿no? Como de continuidad. Estas manifestaciones también fueron objeto de controversia judicial y el Tribunal Electoral, a través de su sala especializada, fijó criterios en ese sentido e impuso incluso sanciones a funcionarios públicos, ¿no? Y derivado de esas experiencias, bueno, pues se ha continuado la discusión pública y ahora en el legislativo se consideró conveniente modificar algunos contenidos de la Ley General de Comunicación Social como para flexibilizar justamente estos criterios, es decir, como para permitir que los funcionarios públicos eventualmente puedan fijar sus posturas sobre distintas cuestiones, incluidas las electorales, ¿no? O las de participación ciudadana. ¿Qué de esto va a subsistir? Les digo, todavía no lo sé. En la actualidad, pues esa ley está vigente, ya entró en vigor, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y está vigente. En la práctica, pues habrá que ver cómo funciona después de que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad y también, pues conforme se vayan desarrollando las acciones y los eventos y los fenómenos en el marco de los procesos electorales. En la actualidad tenemos dos en puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos todavía en una arena un tanto pantanosa, un poco inserta en la indefinición y pues habrá que ver qué es lo que nos depara el futuro inmediato. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra inquietud. Bueno, si no hay más comentarios, pues no me resta más que agradecerles su atención, desearles una excelente semana e invitarles a que nos encontremos el día de mañana. Como les digo, yo espero pues que ahora sí, sin falta, podamos empezar a las 9:10. Dilación. Muchas gracias, que tengan excelente día. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, profesor. Gracias, Inés. Hasta luego.